Muy bien. Ahora en esta ponencia contamos con una persona accesible, entrañable, gran profesional, persona relevante en las urgencias y emergencias de Aragón y también a nivel nacional. Ha sido muchos años el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias aquí en Aragón, SEMES, y ahora es el secretario general de SEMES a nivel nacional. Es un urgenciólogo convencido, especialista en medicina interna y doctor en medicina. Y su cargo actualmente es el coordinador del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, un hospital de referencia en la comunidad. Lamentablemente, por sus compromisos profesionales no podemos contar con su presencia, pero nos ha enviado su presentación que versará sobre el papel del sanitario durante la pandemia COVID-19 en los servicios esenciales. Pasamos a escucharle. Buenos días. Antes de comenzar con la presentación, querría agradecer a los presidentes de los comités organizador y científico de las jornadas, doctores José Antonio Cortés y Armando Cester, su invitación para participar, y también agradecer a Rafael Marrón la gentileza por cederme algunas de las imágenes y diapositivas que van a ver en mi presentación. En los próximos minutos intentaré plantear algunas reflexiones sobre la pandemia que estamos viviendo y también sobre la forma en la que los sanitarios estamos dando respuesta a esta situación. A lo largo de la historia, la humanidad se ha enfrentado en muchas ocasiones a estas enfermedades nuevas que en poco tiempo atraviesan fronteras y son capaces de afectar a toda la población, ocasionando una enorme mortalidad. La denominada gripe española de 1918, que se estima que llegó a ocasionar 50 millones de fallecimientos, y más recientemente las gripes de los años 50 y 60, también la epidemia del SIDA que padecemos desde los años 80, nos recuerdan que estas pandemias tienen la capacidad de transformar la sociedad en las que aparecen y que tienen consecuencias sociales y económicas de gran importancia. Si lo analizamos con esta perspectiva histórica, parece bastante claro que la amenaza de una pandemia como la actual pandemia de coronavirus COVID-19 que estamos padeciendo era algo bastante menos inesperado de lo que de una forma intuitiva tendemos a pensar y de lo que en ocasiones nos han querido hacer creer. Y podemos entenderlo mejor si aplicamos el concepto de periodo de retorno que se utiliza mucho en ingeniería hidráulica o en los fenómenos sísmicos. Esto se refiere a la probabilidad de que suceda un evento de una magnitud extraordinaria teniendo en cuenta el número de veces que ha ocurrido en un periodo de cientos o incluso de miles de años. Esto podemos aplicarlo a la avenida de un río que ocasiona una inundación catastrófica o a la aparición de un terremoto de gran magnitud. En este sentido, la pandemia COVID-19 podemos pensar que no era en absoluto un evento imprevisible y seguro además que no va a ser la última. Por tanto, el hecho de que Obama en 2014 o Bill Gates en 2015 o en este periódico, este periodista, hablasen de una próxima pandemia global y describieran lo que hoy en día estamos viviendo, en absoluto obedece a una especie de conspiración, sino que tiene una explicación basada en lo que previamente hemos comentado. Los sanitarios siempre hemos estado y estamos en la actualidad y estaremos en el futuro en primera línea cuando ocurra una pandemia. La buena noticia es que disponemos de un mejor sistema sanitario, disponemos de mejores medios para combatir las enfermedades infecciosas y para protegernos. Y también disponemos, afortunadamente, de sistemas de información y de datos fiables en la mayoría de las ocasiones que nos permiten establecer estrategias y planificar la respuesta a estas situaciones. Esto es una buena noticia, pero no podemos olvidar que las consecuencias reales, tanto sanitarias como sociales, económicas del COVID-19 son hoy por hoy todavía una incógnita. En la segunda parte de la charla os propongo reflexionar sobre lo que hemos vivido como sanitarios en estos meses y cómo lo hemos afrontado. Os muestro esta línea de tiempo para recordar cómo
En apenas un mes pasamos de aquella declaración de España solo tendrá un puñado de casos de coronavirus a la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Los preparativos para afrontar lo que se avecinaba fueron, en la mayoría de los casos, insuficientes porque se hicieron con previsiones seguramente erróneas. Y los sanitarios veíamos cómo los casos aumentaban día a día en esas primeras semanas de marzo y cómo las medidas iban por detrás de los acontecimientos. En esta gráfica, que muestra las urgencias atendidas en el conjunto de los hospitales de Aragón, en las urgencias hospitalarias por urgencias COVID. Esta gráfica sirve para mostrar la magnitud y el rápido crecimiento del número de casos en esas primeras 2 semanas de marzo. Y también nos sirve para ver cómo hemos tenido ya en nuestra comunidad una segunda y estamos viviendo una tercera ola de la pandemia. El número de ingresos diarios en los hospitales llegó a ser, con el máximo pico en marzo, de 153 ingresos en un solo día en el conjunto de los hospitales de la Comunidad Autónoma de Aragón. Si esta progresión hubiera seguido, el sistema seguramente hubiera podido colapsar y hubiera habido que pues utilizar los dispositivos de hospitalización extrahospitalaria que se habían planteado, añadidos a los hospitales convencionales. Afortunadamente, a finales de marzo y como consecuencia del confinamiento, hubo ya un inicio del descenso de casos que evitó tener que recurrir a estas hospitalizaciones alternativas que se habían previsto. Esta imagen de Senderos de Gloria, la película de Kubrick, simboliza, creo, muy bien la sensación que teníamos los sanitarios en esta primera semana de marzo. La sensación de que estábamos luchando contra un enemigo formidable que nos pasaba por encima y que nos faltaban manos, nos faltaban recursos, nos faltaba espacio para hacer frente a todo aquello que estábamos viviendo en nuestros servicios de urgencias y emergencias. Los servicios de urgencias y emergencias tuvieron que adaptarse en un tiempo récord a esta situación que era inédita para nosotros y se realizaron una gran multitud de modificaciones en nuestra forma de trabajo para afrontar esta nueva situación. Creo que demostramos, como ha ocurrido en otras ocasiones, que somos profesionales sanitarios los que trabajamos en estos servicios, que tenemos una capacidad enorme de adaptarnos a nuevas situaciones y de responder con celeridad a los retos y a las situaciones de crisis. Los cambios que tuvimos que realizar afectaron pues prácticamente a toda la cadena asistencial de las urgencias y emergencias, desde la expansión de los centros coordinadores de urgencias, la creación de nuevos servicios de emergencias relacionados con el COVID, vehículos de intervención rápida, vehículos que iban a atención a domicilio, refuerzos de los servicios de emergencias en general. Hubo que modificar los sistemas de triaje hospitalarios, crear dobles circuitos, expandir las áreas de urgencias hospitalarias. La gestión de recursos humanos fue probablemente una de las situaciones o de las cosas que hubo que modificar y que generaron mayor problema, también debido al número de sanitarios que se vieron afectados en esas primeras semanas. Los áreas de críticos en general, tanto en las áreas de urgencias como en las UCIs, tuvieron que adaptarse y expandirse de una forma excepcional y en general, pues hubo que modificar toda la estructura hospitalaria para poder dar respuesta, hospitalaria y extrahospitalaria, para poder dar respuesta a la pandemia COVID, y todo esto se hizo en muy poco tiempo. En el caso concreto de las urgencias hospitalarias, si me permitís comentarlo de forma un poco más detallada, pues los cambios empezaron desde el momento del propio triaje, estableciendo dos áreas diferenciadas para triaje de pacientes con sospecha COVID o sin sospecha COVID, y a partir de ahí dos circuitos independientes que seguimos manteniendo lógicamente en la actualidad y que precisaron habilitar espacios para atención de pacientes COVID de forma progresiva durante las primeras fases de la pandemia,
de tal forma que las áreas COVID iban aumentando en los servicios de urgencias de forma progresiva y el periodo en que necesitamos incrementar estas áreas para dar cabida a los pacientes era con un periodo de tiempo inferior a una semana. Cada 4 o 5 días teníamos que habilitar más boxes, más espacios para atender a los pacientes COVID. La adaptación también tenía su reflejo en la externalización de áreas de urgencias específicas fuera de las áreas de urgencias y en adaptación también para establecer dentro de lo posible el mejor drenaje de los pacientes que necesitaban hospitalización y evitar colapsar los servicios de urgencias. Adaptarnos a las necesidades asistenciales que planteaban estos pacientes y a las dificultades que suponía el manejo por las características que teníamos que cumplir en cuanto a protección individual, etcétera, pues ha supuesto un enorme desgaste físico y emocional para los profesionales sanitarios. Todo era muy complicado, especialmente había un aspecto que era la dificultad de comunicación con los familiares de los pacientes, el hecho de que los pacientes estaban solos, los pacientes, especialmente los pacientes frágiles de edad, pues realmente eran situaciones muy dramáticas y todo esto ha supuesto para los profesionales una dificultad enorme y, como decía, un gran desgaste tanto físico como emocional. Un aspecto importante sobre el que tenemos que reflexionar como sanitarios es el impacto que ha tenido la pandemia COVID en la asistencia sanitaria de la patología no COVID. Esto tiene muchos vertientes que podríamos valorar: demoras de pruebas complementarias, demoras de intervenciones quirúrgicas, fallecimientos por falta de atención, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de las urgencias, esta gráfica que estamos viendo nos permite comparar el número de urgencias atendidas en los hospitales de la Comunidad Autónoma de Aragón en el periodo entre marzo y junio, comparando el año 2019 en la línea de arriba con el año 2020. Como podemos ver, la disminución de las urgencias atendidas en los hospitales aragoneses desde la instauración del estado de alarma alcanzó un 60%. Lógicamente, esta reducción puede tener varias explicaciones. Una parte, aproximadamente un tercio de esta reducción, se debe a la reducción de la patología traumática aguda, consecuencia lógicamente del confinamiento y del cese de la actividad laboral, de la actividad deportiva, etcétera. Hubo también un descenso muy importante de la atención de pacientes pediátricos. La reducción de la atención de las urgencias en niños también justifica aproximadamente un tercio de esta reducción total de las urgencias durante este periodo. Pero hay una parte, al menos un tercio también, que tiene que ver con el miedo de la población a acudir a los centros sanitarios y, por tanto, la demora en solicitar ayuda cuando aparecía algún tipo de problema de salud o algún síntoma. Hemos podido cuantificar el impacto en algunas patologías concretas, graves y patologías tiempo dependientes, porque las tenemos habitualmente monitorizadas y hemos podido analizarlas de una forma muy rápida y hemos podido comprobar cómo durante este periodo del estado de alarma se ha reducido en un 40% la activación de códigos infarto o en un 37% los ingresos por ictus. Lógicamente, otras muchas patologías graves, quizá no tan críticas, quizá no tiempo dependientes, pero sí patologías graves, pues han quedado sin atención médica porque el propio paciente en algunos casos no ha solicitado esa ayuda por miedo a acudir a los centros sanitarios y probablemente en otras ocasiones también porque los recursos sanitarios que teníamos estaban sobrepasados y había dificultades para dar respuesta a todas las necesidades sanitarias de la población. Bueno, creo que es importante que como sanitarios nos preguntemos a nosotros mismos cómo hemos vivido esta situación. Si pudiéramos hacer esta pregunta, pues seguramente encontraríamos respuestas que veis reflejadas en esta diapositiva. Muchas de estas vivencias y sentimientos son las que han manifestado nuestros compañeros, hemos podido compartir entre nosotros, desde el miedo, la angustia, la incertidumbre, la frustración, hasta el agradecimiento por las muestras de apoyo que recibimos de la sociedad, de la población, o la satisfacción por el trabajo realizado.
Mm, Seguramente también muchos de los sanitarios van a compartir la idea de que el compañerismo, el trabajo en equipo, el sentido de la responsabilidad en el ejercicio de nuestra profesión son seguramente los valores que nos han permitido adaptarnos y seguir adelante en estos momentos tan difíciles como los que hemos vivido. Pero también tenemos que hablar del coste personal que esto ha supuesto, la sensación de trabajar al límite durante tanto tiempo, de estar dándolo todo en nuestro trabajo, la situación mantenida durante los meses que ya llevamos de pandemia, desde marzo hasta aquí, y lo que nos queda por delante, pues tiene unas consecuencias físicas y anímicas en los sanitarios que el sistema tiene que reconocer y que tiene que intentar bueno, de alguna manera paliar, reforzando los medios, mejorando las infraestructuras de nuestros servicios, los medios materiales y reconociendo la labor de los profesionales. Y por supuesto no podemos olvidar el elevado número de profesionales sanitarios que han resultado afectados por la pandemia. Se estima que son 4 millones en todo el mundo y en España, en fecha del 30 de octubre, se habían contabilizado 73.000 sanitarios contagiados por COVID-19, con un número de fallecidos que probablemente ronda o supera los 70 fallecimientos en toda España. Los contagios de sanitarios en España por COVID representan entre prácticamente el 7% de todos los contagios del país. Después de todo lo que hemos comentado hasta ahora, nos queda por responder prácticamente solamente una pregunta. ¿Cómo vamos a afrontar los sanitarios todo lo que nos queda todavía por venir en esta pandemia? Hemos visto que en Aragón estamos viviendo ahora una tercera ola y hay que esperar que esto no va a terminar en varios meses y que vamos a vivir con esta situación durante bastante tiempo. ¿Cómo podemos prepararnos para afrontar esto? Pues yo diría que tenemos algunas armas que tenemos que emplear. Y son básicamente estas las armas que vamos a tener que utilizar. Nuestro compromiso ético y profesional con los pacientes, la vocación de servicio a la sociedad, la resiliencia, esa capacidad de sobreponernos a las situaciones adversas que especialmente creo los profesionales de urgencias y emergencias tenemos, como hemos comentado antes, para adaptarnos y sobreponernos a las situaciones de crisis, pero sin olvidar en ningún momento y por supuesto la reivindicación y la reafirmación de nuestro papel como servicio esencial e imprescindible, no solo en la pandemia. Esto es algo que debemos reivindicar para cuando pase la pandemia también. La necesidad de invertir en el sistema sanitario y de cuidar y de reconocer a sus profesionales es una deuda que la sociedad y las autoridades sanitarias y los responsables políticos tienen para con el sistema y para con los profesionales, y lo que está ocurriendo en esta pandemia es una prueba de ello. Bien, pues muchas gracias por la atención. Os deseo que tengáis una muy feliz jornada. Un saludo. Muy bien, muchas gracias, Javier, por la presentación y lamentamos mucho que no puedas estar aquí por tus obligaciones profesionales. En fin, espero que nos veamos pronto. Pasamos ya a la siguiente mesa. Seguimos con el programa.